Directamente desde Bruselas, Bélgica, nos desplazamos hasta acá para comprobar qué es lo que está pasando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la Unión Europea y en general con este concepto de seguridad que desde Bruselas se ha estado esparciendo por el resto del occidente. Y es que la defensa de los países europeos tiene casi tantos talones de Aquiles como soldados. El listado de carencias detallado por el brazo ejecutivo de la Unión Europea a petición del Consejo Europeo incluye defensas aéreas para proteger ciudades e infraestructuras neurálgicas de ataques con drones de vigilancia y combate, y realmente pareciera que son obsoletos. Y ante esto, tomando en cuenta que Rusia en este momento tiene también armamento pesado de gran alcance, incluso misiles hipersónicos, que incluso Joe Biden llegó a decir: no pasa nada, sus misiles no son tan diferentes de los nuestros, lo único es que no los podremos parar en caso de que nos ataquen. Casi nada. Se señala que el borrador del documento de la comisión, que repito una y otra vez, que la situación es complicada por la simple y sencilla razón de que aunque la Unión Europea gasta 2 veces más quitando a Estados Unidos de la balanza, y como OTAN, los 31 países de la OTAN gastan 3 veces más en armamento que Rusia solo, y aún así no han podido disuadirle de invadir Ucrania y no han podido disuadirle a pesar de que Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y hasta Turquía han dicho, le han prometido ayuda a Finlandia y a Suecia para que se adhiera a la OTAN. Ya lo hemos abordado en diferentes momentos. Sin embargo, resulta que la adhesión tarda un año y Rusia tendrá capacidad en ese año para cumplirle las promesas a Suecia que le cumplió a Ucrania, malamente. Pero vuelve a cernir una mancha en la debilidad que se advierte desde la Comisión Europea y desde el Consejo Europeo, y es que los soldados de Europa, los armamentos de Europa y los presupuestos de Europa frente a Rusia, aunque son del doble de tamaño, no tienen la capacidad para disuadir a Rusia de que no haga algo, so pena de arrastrar a toda Europa a una guerra. Pero, como hemos estado analizando, realmente no se necesita una guerra para que Rusia en 15 o 22 días ponga de rodillas a un país como Alemania. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que son altamente dependientes de los hidrocarburos, como ya lo estaremos viendo a lo largo de este programa. En este contexto, pues, mis queridos alumnos digitales, hay un problema doble en la OTAN. Para que se adhieran a estos países, en los congresos, en los parlamentos de cada uno de los 30 países que forman parte de la OTAN, debe haber un consenso y se debe votar por unanimidad la adhesión de Suecia y de Finlandia. A Finlandia, todos, incluso Hungría, le han dado el visto bueno para que se adhiera, pero con Suecia hay dos países que se oponen. Uno se llama Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, que dice que como Suecia ha estado apoyando a los kurdos y Suecia, que también tiene esta diplomacia de apoyar a los palestinos del Hamas, de no colaborar con la OTAN cuando Israel hace prácticas militares con ellos porque condena las agresiones israelíes en contra de los palestinos. Suecia se ha solidarizado de solidaridad, se ha solidarizado abiertamente con la causa kurda, y este es un problema para Turquía, porque Turquía ha tenido su problema kurdo desde prácticamente todo el siglo XX. En ese orden de ideas, ya los partidos de oposición, pero también el partido oficial del presidente Erdogan, le han estado empujando para que no admitan a Suecia en represalia por el apoyo diplomático de Suecia a la causa kurda. Entonces, dicen Finlandia, check, Suecia, no. Y Hungría, que quiere seguir haciendo puntos con Rusia, también ha dicho Finlandia sí, Suecia no. Pero para Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esto no podría quedar en peor momento porque ellos quieren, para que, digamos, el teatro o la obra de teatro se haga completa, quieren, necesitan, desean que sean tanto Suecia como Finlandia. Entonces hay un torbellino por partida doble en la OTAN. Convencer a los 30 de que acepten a los dos para que sean 32, y por otro lado, el hecho de pensar que aunque se gastan
el doble en la Unión Europea y el triple en la OTAN, pues prácticamente no tienen la capacidad para disuadir o vamos a un plano más familiar o más chévere, para asustar a Rusia de que no haga cosas que no les gusta a los europeos. De esa va la jugada en esta clase, en esta bonita tarde de sábado de geopolítica y relaciones internacionales con tu profe de RI. Y miren que tenemos a dos invitadas asazos. Bueno, ¿qué les digo? Ahora, esta tarde, nosotros somos los invitados, porque ya sabrán de qué invitados estamos hablando. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy tu profe de RI desde Bélgica hablamos de lo que está pasando con la advertencia que lanza Bruselas por temor a Rusia. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de disuasión porque de lo contrario no nos va a salir la jugada en contra de Rusia. Comenzamos. Pues miren, ni más ni menos a los invitadazos que tenemos esta tarde de sábado 14 de mayo del 2022. Estamos en la casa del mexicano en Bélgica, Richard Dalier, a quien le agradecemos muchísimo por su gran hospitalidad. Richard, gracias. No, hombre, gracias a ti por estar aquí, por invitarnos a tu bella y hermosísima audiencia. Y bueno, pues al otro buen invitado que tenemos por aquí, profesor. También tenemos desde Quito, Ecuador, al buen Hugo Godoy, que ya tenemos tiempo colaborando con él en análisis de geopolítica y relaciones internacionales, el director del Sorprendente Films. Hugo, bienvenido como siempre, Hugo. Muchas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de dialogar con dos personas que estimo y a quien sigo en redes sociales, en internet. Esta familia está creciendo, se está haciendo sumamente más fuerte. Quiero aprovechar también a saludar a toda Latinoamérica que nos ve, América del Sur, América Central, a Norteamérica, a todos los migrantes que se encuentran en Europa de origen americano, que nos quieren, que nos siguen, que nos comparten. Les agradezco mucho el amor y el cariño que siempre nos brindan y también aprovechar este segundo para decir que, bueno, el día de hoy es el cumpleaños de mi señora, de la jefa de la casa, de mi jefa, así que le mando muchos saludos a Paola. Pues un abrazo fuerte para Paola, muy feliz cumpleaños desde Bélgica y qué bueno que le estés festejando como se merece la reina de la casa, mi querido Hugo. Bien ahí, ¿no, Richard? Claro que sí, siempre. Oye, no nos podemos portar mal porque si no, nos cancelan los programas, ¿eh? Gracias a mi querido Román Herrera que nos envía un apoyo. Gracias a toda la gente que ya se va conectando. A las ya 1000 personas que casi empezando el programa nos están esperando. Así que bueno, pues si les parece, entramos en materia. Pero antes hay que decirles que den el like, que compartan en sus redes para que llegue más gente, que se suscriban si no lo han hecho. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar alguna Sorprendente Films, mexicano en Bélgica y tu profe de ahí. Les invitamos a que se suscriban, a que compartan la transmisión para que llegue a más personas y que por favor nos extiendan sus preguntas. Vamos a ir tratando de responderlas todas. Ustedes ya lo saben, cuando las preguntas se repiten, agarramos el grupo que representa el espíritu de cierta pregunta para pues hacer más eficiente el tiempo. Bueno, sin más, Richard, veníamos hoy, amablemente fuiste por nosotros a la ciudad de París para traernos a Bélgica y llegamos a cargar gasolina, pero ¿cuál fue, digamos, el asunto con el tema del gas? Fue muy impresionante, señoras y señores, porque pues aquí le mostraba a el buen profe Jesús que nuestra camioneta, que es con la que utilizamos para ir de viaje normalmente con los niños, pues fuimos para que pudiéramos viajar cómodos. Y le mostraba precisamente cómo se mueve esta camioneta a base de gas natural. Sabemos que gracias a este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues la Unión Europea se encuentra en un conflicto pues de escasez de gas natural. Sin embargo, muchos vehículos pues camiones, minibuses o camionetas que se utilizan como vans, como la que es la de un servidor, pues se mueven a base de gasolina y de gas natural. Nos encontramos para empezar que 2 gasolineras en Francia y una en Bélgica no tenían el gas natural, mostrando y dejándonos ver precisamente cómo ya se empieza a notar la escasez en el gas natural en la Unión Europea. 1. 2. Aquí pues me preguntabas, oye,
cómo están los incrementos. Y le mencionaba aquí al profesor, y ahora pues se los dejamos saber, el precio normal del gas natural por litro aquí en Bélgica, antes de que empezara el conflicto entre Ucrania y Rusia, era de entre 25 y 28 centavos por litro. Ahorita está el gas en 85 centavos por litro. De euros. Sí, de euros. Ahora, la gasolina, porque pues también tuvimos que cargar gasolina, pasó de estar en 1.25 a 2.25, 2.28. Entonces, vemos un incremento gigantesco. Me preguntaba el profesor, oye, la gente no se queja, y decíamos, es que lamentablemente este tipo de países, y le comentaba aquí al profesor, son regulados y manejados por la derecha extrema. Luego entonces el nivel de autoritarismo y la represión que existe ante pues la ciudadanía son muy grandes, al grado que la gente pues no le queda de otra más que si le suben los precios, es decir, pues sí está mal, pero tenemos que consumirla, tenemos que seguir adelante y pues ni modo de quejarnos. Entonces imagínate, querido Hugo, queridos amigos de tu profe de RI, o sea, el gas natural del 24 de febrero al 14 de mayo, marzo, abril, mayo, en 3 meses se ha cuadruplicado prácticamente, sí, ¿no? De 20 y tantos centavos de euro a 5 centavos de euro. Y la gasolina prácticamente se duplicó, de tal suerte que los derivados del petróleo en este momento, que a pesar de que la Unión Europea está insistiendo en que van a embargarle a Rusia, es decir, yo necesito el petróleo para moverme y sus derivados, pero te voy a dejar de comprar para sancionarte. Lo que ha impactado es que se le suba el precio al doble y esto obviamente pues va a generar un daño muy importante inmediato en las familias pues prácticamente de todos los países de la Unión Europea. Quiero agradecerle a mi queridísimo Amiel Almanza, gracias querido Amiel, un abrazo, gracias por el super sticker y también a Burpee que manda un super chat que dice, primera vez que lo miro en vivo, profe, saludos a los dos invitados de primera, muchísimas gracias. Por aquí nos preguntan, mi querido Richard, si es el galón, si es el litro. Es por litro, los precios aquí en Bélgica se manejan por litro, el galón se maneja en los Estados Unidos, allá están peor, de acuerdo a familiares que tengo. Luego entonces, pues ahora sí que la Unión Europea cayó en la trampa en las redes de Estados Unidos y ahorita, pues lamentablemente, como lo viste, profesor, los ciudadanos que andamos de a pie, los trabajadores, como en la mayoría de los casos en que existen conflictos de guerra, pues ahora sí que los ciudadanos de clase media o de a pie son los que tienen que pagar las consecuencias de estos grupos elitistas que se empoderan precisamente haciendo este tipo de negocios donde pues lo primero que nos aumentan son los productos básicos como estos productos que es el gas natural y la gasolina, ¿no? Y Hugo, a esto hay que agregarle, y espero tu opinión al respecto, que Rusia el 11 de mayo, es decir, hace 3 días, acaba de anunciar que cortará a Polonia, además del gas que ya le había cortado para el servicio dentro de Polonia, el gasoducto Yamal en el tramo que cruza justamente por todo el territorio de Polonia, porque acaba de sancionar a la empresa Europol Gas, que estaba colaborando con Gazprom. ¿Por qué? Porque ha sido también una muy beligerante en contra de Rusia, y entonces les da la posibilidad a Rusia de que si hay otra empresa gasera que pueda administrar esto en lugar de Europol Gas de Polonia, entonces lo puede hacer, pero resulta, y aquí viene lo interesante, este gasoducto lleva gas desde el occidente de Rusia hasta Frankfurt en Alemania, pero tiene una capacidad para llevar 33,000 millones de metros cúbicos, que es el equivalente a lo que toda España consume también en un año. Muchísimas gracias, querido Adriano Chegnes, que nos manda saludos desde Perú. Dice, buen profe de Relaciones Internacionales, gracias a usted, estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos. Pues muchas gracias, Adriano, de eso se trata, y gente como usted nos motiva muchísimo para seguir adelante, tratando de elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Y entonces, Hugo, el secretario de Alemania dice, es que Alemania está utilizando el tema de los hidrocarburos como arma de guerra. Y yo me pregunto, ¿y acaso ustedes, que ya van en la 6ª ronda de sanciones en contra de Rusia, no están utilizando las sanciones como arma de guerra, Hugo? Exactamente, o sea, es lo que no se entiende. Cuando un ser vivo
tiene patas de pato, camina como pato y hace ruidos como pato, entonces es un pato, ¿no? Y lo que han causado todas estas acciones, tanto militares como financieras, como políticas y comunicativas, es presionar a Rusia para que actúe de la manera como naturalmente debería reaccionar. Así sea un gobierno de izquierda, así sea un gobierno de derecha, tiene la responsabilidad del gobierno ruso de defender los intereses de todos sus ciudadanos y también del futuro de esta nación y también de todo su territorio, que obviamente es el más rico del planeta, ¿no? Y está cerca o rodeado de naciones que no tienen esos recursos, ni de energía, ni tampoco también de alimentos, ¿no? Tomemos en cuenta también la crisis de este tema del trigo, ¿no? Y también de otros productos básicos, alimentos, ¿no? Tomando en cuenta que Europa es la región del planeta que más pan consume en el mundo, ¿no? Y el pan obviamente proviene del trigo, ¿no? Exactamente, hace unos días se sancionaron a 31 empresas extranjeras que realmente son mayormente estadounidenses y europeas, de Europa del Este occidental, y entre ellas está Gazprom Alemania, ¿no? Expropiada por el gobierno, y Eurogas, a cargo de la gestión del gasoducto Yamal Europa que pasa por Polonia. Son en represalia las sanciones y expropiaciones ordenadas por los gobiernos del G7, que en estos días, justamente del G7, esta señora Baerbock, la de Relaciones Exteriores de Alemania, que es del Partido Verde, que viene en coalición para gobernar en Alemania en esta alianza tripartita, realmente a mí me sorprende y me golpea un poco, siendo un humanista, modernista, etcétera, etcétera, que en esta época en que ya ves mujeres, y no estoy hablando de cuestiones de género y todo lo demás, pero la esperanza de tener personas que sean más modernistas, que supuestamente vienen luchando por el tema del cambio climático, etcétera, etcétera, sean más pacifistas, ¿no? Pero esta señora Baerbock en el G7 increpando, buscando que fuera también de la comunidad europea y de la OTAN, otros países también se integren a esta bronca contra Rusia, con las sanciones, y que también se alíen como una especie de guerra entre los demás actores que pueden sumar fuerzas, ¿no? Estamos hablando de Japón, estamos hablando de la India, etcétera, etcétera, buscándose afuera, porque ya como Unión Europea han demostrado que sus sanciones y sus acciones no lo atacan, no lo golpean fuertemente a Rusia, pero sí golpean internamente en ese occidente europeo, ¿no? Estados Unidos no tiene esas inconvenientes todavía, pero tiene también una tasa de interés alta, una tasa de inflación, pero no está sufriendo lo que está sufriendo mi familia que vive en Italia o en España, ¿no? Donde ya se está racionando el tema del gas, donde el gas ha subido mucho el precio, donde ahora Sánchez está diciendo que hay que buscar la forma de dar compensaciones a las familias o a las personas más necesitadas. O sea, el Estado tiene que imprimir dinero del aire para no darle a esas familias para que puedan mejorar su estatus de vida, sino que vaya directamente a estas empresas gasíferas o de energía, como la semana pasada hablamos con el profesor de este personaje, el presidente de Iberdrola en España, ¿no? Que dice y trata a los usuarios españoles como imbéciles, como estúpidos, porque les toca pagar obligado una tarifa de cierta manera, ¿no? Y él, como está sobre el bien y el mal, cree que sí es inteligente, cree que él sí puede tomar decisiones, ¿no? Y entonces esta situación lo que nos lleva a pensar, obviamente, es la desesperación de una Europa que tiene unos deadlines, tiene unas fechas de tiempo determinadas para que Rusia ceda. Rusia no ha cedido, que la guerra en Ucrania se pierda. Rusia no está perdiendo la guerra en Ucrania, que China e India se le den la espalda a Rusia, no lo están haciendo. Entonces ahora involucran a otros países, el G7, y también vendrá el G20. En América también estamos teniendo el tema de la Cumbre de las Américas para involucrar a los países americanos también en este tema de las sanciones contra Rusia, lo mismo que le hicieron a Irán, lo que le hicieron a Venezuela, ¿no? Pero estamos hablando de Rusia, estamos hablando de los países que también necesitan de los recursos de Rusia, que son China y la India y sus alrededores, incluyendo también Japón. Y lo que vemos en este momento es que la desesperación más bien puede venir de parte de Occidente y no desde el este, ¿no? Con la beligerancia de Inglaterra, de Reino Unido y también de Estados Unidos, presionando a estos países socialdemócratas a que se vayan contra Rusia. Estoy hablando de Finlandia y también de Suecia, para ver si es que Rusia ve que se complica más la situación y empiece a ceder. Pero creo que la llamada entre la primer ministro de Finlandia y entre el gobierno de Vladimir Putin fue clara, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que ustedes les dé la gana. Si consideran que nuestro gobierno es de derecha republicana y ustedes como socialdemócratas consideran de que somos un peligro, entonces hagan lo que ustedes consideren, pero van a venir acciones. No militares,
porque yo, para terminar esta parte, yo lo que siempre he dicho y les comento en este momento, si Finlandia, Suecia o incluso vamos al tema de Polonia, porque le escuché a un militar, exmilitar ruso mencionar que dolía un poco que siendo ellos quienes marcharon hacia los nazis y liberaron el territorio polaco de los nazis y murieron muchísimos rusos en el avance justamente en la parte de Polonia y que ahora se ponen a pensar qué hubiesen pensado los generales de aquel entonces de lo que Polonia está haciéndole a Rusia, ¿no? ¿Qué hubiesen pensado? A lo mejor hubiesen creado un muro ahí y que los nazis hagan lo que les dé la gana con Polonia, pero no lo hicieron y lo que hemos hablado y conversado es el hecho de decir que es casi seguro de que si Polonia ingresa en la guerra contra Rusia y Rusia no va a usar armas nucleares, ataca a Polonia de la manera como lo suele hacer Rusia, no va a existir intervención de la OTAN y será el fin de la OTAN como tal. Porque, ojo, la OTAN jamás se ha enfrentado contra una nación, contra uno de sus socios que realmente represente un peligro o una decisión difícil para Londres, para París, para Berlín, para Washington de intervención. Si Polonia ingresara a la guerra contra Rusia, yo estoy seguro que ni Estados Unidos ni Londres van a decidir intervenir. Y en ese momento, donde realmente se ponga a prueba ese quinto estamento de la Alianza Atlántica, se romperá, se destruirá, porque no van a ingresar, no van a ingresar porque saben, Londres sabe que en el momento en que, aunque dicen que van a brindar su seguridad, Rusia en 5 minutos desaparece toda esa isla. Y lo va a hacer porque está lejos de su territorio de influencia, ¿no? Pues mira, Richard, esto que dice Hugo me recuerda mucho que Boris Johnson acaba de estar recientemente en Finlandia prometiéndoles ayuda militar. No dijo de qué tipo, porque lo mismo dijeron, de hecho estuvieron en Ucrania días antes de que Rusia invadiera Ucrania. Dice David, un tuitero muy famoso en esa red social, se cortó el flujo de gas ruso por Polonia y mañana se cortará esa Finlandia. Esto ya pasó el día 13 por no pagar en rublos. Rusia no depende de Europa, pero Europa sí depende de Rusia. Le dice a los europeos, agradezcan a los Estados Unidos por el honor de congelarse en el nombre de la libertad. ¿Tú cómo ves acá en Bélgica, Richard? Que Bélgica se ha convertido en una parte neurálgica de la Unión Europea, la sede de la OTAN también y del G7. ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Sí está dispuesta a pagar el doble o el triple de gas y de petróleo? O sea, ¿sí se han comprado el cuento de Ursula von der Leyen? ¿Y qué onda con esta Ursula von der Leyen que cada que se ve con Biden parece novia enamorada de 15 años escuchando hablar a don Dormilón? En otros programas lo hemos hablado, vemos a un Biden en un estado demencial creciendo, cada vez más fuerte, donde saluda al aire, donde abraza al aire, donde quizás tenga poderes supernaturales y pueda ver y sentir quizás energías que nosotros no, pero sin embargo, este personaje pues ha dejado en una gran duda a grandes ministros de la Unión Europea. Muchos en un principio sí compraron la idea de Estados Unidos, gracias a esas películas que tanto vende Hollywood, que es lo más grande de Estados Unidos, su arte de hacer pues cinematografía. Sin embargo, pues en la realidad es diferente, como bien menciona Hugo Godoy aquí en sus comentarios, nunca la Unión Europea o Estados Unidos se había topado, ¿sí? Recordemos que mundial cuando llega Estados Unidos a enfrentarse a un imperio decayente nazi, no lo hace solo, lo hace con la fuerza de Rusia, que era, como lo dice Hugo, quien se llevó la mayoría de los trancazos en la Segunda Guerra Mundial. Llega a reforzar a una Unión Europea con una Rusia poderosa, en la cual pues ya con la limitante que el propio México en el tiempo de Lázaro Cárdenas lanzó una limitante precisamente para proveer a los alemanes de esos petróleos que los ayudaban a sustentar esta continuación de guerra. Pues ahorita es diferente, como dice aquí el buen Hugo, Rusia no depende de nadie, tienen todos sus recursos precisamente para solventarse y seguir adelante. Ahora, nos preguntaban aquí, ¿dónde está China? China se declaró hace unos meses muy en favor de los rusos. Ahora, aquí en Europa, ya muchas personas empiezan a preguntar, dando respuesta a tu pregunta, a ver, Estados Unidos prometió el ejército, pero a la hora que Rusia respondió,
llamó de regreso a los ejércitos y no le entró a los trancazos. Entonces, ahora sí que nos aventó de pégale, pero a ver, pégale otra vez. Y a la hora que volvió a pegar Rusia, pues entonces dice, a ver, hazlo de nuevo y otra vez, ¿no? Entonces, dice Estados Unidos, no te preocupes, yo te vendo el gas al doble para los intereses que benefician a los estadounidenses, que sí le conviene al pueblo estadounidense. Sin embargo, no así a la Unión Europea, y ya, pues muchos de los propios ministros que, así como lo vimos el día de hoy nosotros en las estaciones de gas, donde no hay gas natural en algunas de ellas, donde la gasolina se aumenta casi al doble, básicamente, pues sí le duele a la gente, le duele a los ministros, le duele a la gente del Parlamento, y empiezan a decir, oye, no podemos confiarnos de Estados Unidos, que nos avienta al ruedo, pero después, cuando viene el toro de frente, pues corre detrás del tablero y me deja a mí sin toalla, sin espada y sin nada que defenderme. Sí, mandan armamento, pero recordemos, una gran parte, así es mencionado hace unas horas, de la población de la Unión Europea son gente adulta, son viejos, no tienen esa fuerza juvenil que tenemos en Latinoamérica, esa fuerza de trabajo, esa fuerza de empuje, es deficiente en la Unión Europea. Luego, entonces, sí es un tema para analizarse muy bien, y que la Unión Europea, desde mi perspectiva, va a tener que pensársela no una ni dos, sino 10 veces, porque ahora sí que pues es tirarse al abismo, profesor Hugo. Sin duda alguna. Hugo, otro tema sobre el que quiero preguntarte, y también que nos externes tu opinión, aprovechando esto que dice Richard, pues la población de Europa está avejentada, y quiero tocar dos temas concretos. El mismo Finlandia solo tiene 5 millones de habitantes, 5.5 millones de habitantes máximo. Suecia, aunque su territorio es enorme, tiene únicamente 10 millones de habitantes. No son Ucrania, que Ucrania tiene 45 millones de habitantes y tiene una tierra súper fértil, porque además, pues la situación geopolítica, geográfica en donde se encuentra es muy interesante. Bueno, Suecia y Finlandia, como vamos a ver ahorita en la pantalla, ya están recibiendo vistos buenos o no para entrar a la OTAN. Mira lo que dice este periodista Bruno Esgarcini. Se van a topar con una bronca enorme, porque Turquía ya está frunciendo la ceja porque no le está pareciendo muy bien el tema de Suecia. Dice, la mayoría de los turcos están en contra del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN por su apoyo a los kurdos. Esto dijo la Cancillería turca. Estambul considera terroristas a las milicias del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Turquía puede bloquear la entrada de Suecia y Finlandia, principalmente la entrada de Suecia, porque Turquía llegó a decir apenas el 14 de mayo que también se sumaba a la propuesta de ayudar a Finlandia en caso de que Rusia le atacara en el año que durará su proceso de adhesión a la OTAN. Pero en el caso de Suecia, a Suecia sí lo remarcó, que por apoyar la causa kurda, a lo que los turcos los consideran terroristas, pues prácticamente ahí no se va a meter Turquía, y no solamente no se va a meter, sino que además si se mete, se va a meter para frustrar el intento de Suecia de adherirse a la OTAN, y con eso de paso hacer puntos con Vladimir Putin. Sociedad envejeciendo en Europa, demografía cayendo, Europa se gasta unos 200,000 millones de euros al año, Rusia unos 60,000 millones de euros, el equivalente, es decir, están gastando 3 veces más presupuesto que Rusia en armamento, y aún así no logran disuadirlo. ¿Qué piensas de estos 3 puntos en concreto, mi querido Hugo? Hagamos un análisis multidinámico y veamos qué es lo que pasa y por qué actúa como actúa Erdogan y otros actores políticos importantes en esta jugada. Pensemos en las finanzas, ¿no? Hablemos de si busca el rastro del dinero y sabrás cuáles son los objetivos reales y quién es el titiritero detrás de los títeres. Ustedes saben que estas semanas, últimas 2 semanas, la bolsa de valores de New York y en general las de Estados Unidos y Occidente están cayendo terriblemente. Pero ¿saben qué acciones no son las que están cayendo y más bien están aumentando y creciendo sus ingresos?
son las primeras compañías de Estados Unidos de armamento. Estamos hablando de Raytheon, estamos hablando de Lockheed Martin, estamos hablando de Boeing, estamos hablando de algunas compañías británicas. En el caso de China y Rusia, las compañías son estatales, por lo tanto, no entran en un aparataje de imprimir dinero del aire para pagarle a estos multimillonarios o vender acciones, etcétera, etcétera. Ojo, acciones en las cuales organizaciones religiosas, financieras, y de industrias de distinto tipo o cualquier ciudadano invierte, ¿no? Hay norteamericanos, estadounidenses, religiones que tienen inversiones en estas empresas de armamento sofisticado que están ganando mucho dinero y muchos ingresos y están saliendo las acciones de Apple, de Amazon. Netflix cayó hace unos cuantos días. El Standard & Poor's mostró que había una caída, había un flujo, un movimiento de dinero muy grande hacia estas compañías. Incluso Bitcoin ha caído muy fuertemente y es porque las personas en Estados Unidos están invirtiendo en armamento. Entonces, hay que pensar, europeos, hay que pensar que ustedes simplemente están siendo utilizados como carne de cañón para crear un negocio hipermillonario que está haciendo que la industria financiera que estaba quebrada desde el 2008 y desde antes en Estados Unidos resurja, que la City de Londres también resurja y que los flujos de dinero ya vayan para otro lado, porque el tema del Bitcoin y etcétera se estaba llevando esos ingresos y son naciones que no producen nada y no estaban provocando ganancia o crecimiento financiero, hablemoslo de esa manera. Estados Unidos ya venían de crecimiento, el Reino Unido lo mismo, y tal vez por ahí una nueva industria armamentística está empezando a surgir en Alemania como pretexto de la protección que necesita Europa, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensarlo de esa manera. Ahora vamos sobre Erdogan, lo que tú me estás diciendo. El cuñado de Erdogan, a ver, el esposo de la hija de Erdogan es socio de esta empresa que fabrica los Bayraktar, los drones estos que se hicieron muy famosos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, ¿no? Entre armenios y los uzbecos, ¿no es cierto? Nagorno-Karabaj. Sí, se me está vengando la traba. Sí, Nagorno. Sí, bueno, ahí ese idioma ya se me sale del camino, pero sabemos en qué parte geográfica está. Estamos hablando de que Erdogan hace mucho tiempo atrás ya viene pisándome las costuras del pantalón a Vladimir Putin y siempre anda jugando a esto de Occidente-Oriente, Occidente-Oriente, de que a veces cede y a veces no cede. Realmente ellos tienen prácticamente controlado el tema del partido del Turquestán, ¿no es cierto? Ellos están en Siria introducidos hace mucho tiempo presionando para que Rusia no los acabe de una vez de manera determinante. Funciona como un pivote también, igual que Israel desde hace varios años, desde muchos años en la región, jalando para su molino, negociando también el tema de qué barcos y qué barcos no pasan por el estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro. Entonces, lo que hace Erdogan es hacer dinero. Está haciendo dinero a costa de darle a uno y darle a los otros. Le importa un comino si Suecia y Finlandia son parte de la OTAN. Si por él fuera, no le importa si desaparece 300 millones de europeos de la noche a la mañana. No le interesa, no le importa. Él simplemente está haciendo negocios y está creando o resurgiendo su imperio, no con ideología, sino simplemente con un imperialismo igual, de fachada, porque al final atrás lo que él está haciendo es negocios nada más y volviéndose hiper mega multimillonario en su región. Entonces él lo que está haciendo es vendiendo drones a Ucrania, llamándole a Vladimir Putin diciéndole, ve, discúlpame que estoy vendiendo los drones, pero tú sabes que yo tengo que hacer esto, pero te voy a comprar los misiles balísticos, los S-4, ¿no? Y también ya no voy a comprar los F-35 de Estados Unidos, en donde también puse dinero, sino que quiero comprar los Su-35. ¿Por qué no me los vendes? Entonces, siempre coqueteando con el uno y con el otro bando, ¿no? Pero al final de la jugada, al final de la historia, está presionando tanto, pero tanto a un imperio que quiere tener el control absoluto del Mar Negro. Me estoy refiriendo a Rusia, que la siguiente jugada podría ser Turquía. Ahora, lo que se menciona en Europa de que esta guerra, y en Estados Unidos sobre todo, la teoría de que hay que alargar la guerra, de que hay que prolongarla a 10, 20, 30 años, o sea, que se vuelva un conflicto eterno, ¿no? Como Palestina, Israel, como Siria, Israel, eterno como Ecuador, Perú en Latinoamérica,
que no nos conviene a nadie, no nos permite progresar porque nos venimos armando, ¿no? Este conflicto eterno Rusia-Estados Unidos, etcétera, lo quieren prolongar. Y si ya se acaba el conflicto en Ucrania, que, ojo, esta señora Baerbock de Alemania dijo en el G7 que así Rusia gane la guerra, porque ya están admitiéndolo, no van a aceptar en el G7, en ninguno de estos países, los límites territoriales que se van a imponer o que Rusia va a decir son las nuevas delimitaciones geográficas que quedan en Ucrania, es decir, toda la zona del Donbass, todo lo que es Crimea y hacia el norte, con una franja que llega hacia el Mar Negro, ¿no? Entonces, dice ahora el G7, esta señora, no, bueno, ahora lo que va a pasar es que por último, si es que Rusia gana en esa guerra, nosotros no vamos a admitir esos límites territoriales y nos vamos a movilizar a ese otro conflicto. O sea, Rusia sabe que si gana la guerra, le van a abrir guerra, otro conflicto en otro lado. Sí, sí, ahí te quiero interrumpir, mi querido Hugo, antes de pasar al tema de no reconocer los nuevos límites territoriales, que es una nota precisamente de hoy, porque quiero que escuches lo que tiene Richard que decir con respecto al tema, pues al tema por el que estamos trabajando hoy, que se llama Por temor a Rusia, Bruselas advierte grandes debilidades de los ejércitos europeos. ¿Qué me estabas contando, Richard, fuera del aire? Mira, del ejército de Bélgica. Es muy interesante. Si recuerdan, hace 3, 4 años aproximadamente hubo unos atentados terroristas aquí en Bruselas, Bélgica. Uno en la Gare Central, donde está la estación del tren del centro, y la otra hacia la zona de Anderlecht, en la parte de los trenes, en la parte de abajo, donde una persona, bueno, pues ahí se voló, ¿no? Pero cuando esta situación de los ataques sucede aquí en Bélgica, siempre recordar los hechos, ¿no? Que pasan y la forma en la que reaccionan los países ante este tipo de situaciones. En el momento en el que esto se suscita, Bélgica saca sus ejércitos a las calles precisamente para proteger a la ciudadanía de probables o posibles sucesos similares en cualquiera de las zonas de los trenes. Ahorita que veníamos precisamente de Francia, veíamos cómo en menos de 1 kilómetro veíamos más de 100 líneas de trenes. Es una forma de movilización gigantesca la Unión Europea. Luego entonces, volviendo al tema de los ejércitos, al momento en que sacan sus ejércitos, Bélgica no tiene la costumbre, pues desde la Segunda Guerra Mundial, que mientras se llevaba este conflicto, Leopoldo conquistaba o invadía el Congo, que es otro tema buenísimo para hablar en otro video. Sin embargo, desde entonces no se ha actualizado, como mencionas, no se le ha invertido tanto dinero, tanto capital al ejército belga. De hecho, en esta semana, ya que estás aquí, vamos a ir precisamente al Palacio de la Corona, que es el Palacio de Justicia en Bélgica, que es de los que tienen mayor altura en el planeta Tierra y se está desmoronando a pedazos. Luego, entonces, vemos un sistema judicial y militar belga completamente deficiente. ¿Qué hacen durante este tiempo cuando sacan al ejército? No tienen uniformes. Algo tan simple como es vestir a su propia milicia, no tiene la capacidad financiera el ejército belga para poder sustentar eso durante un ataque en un tren. ¿Qué hacen? Van por medio a la OTAN, que sabes que pues yo trabajo ahí en la OTAN, a pedir hacer un pliego petitorio, o sea, una requisición de ayuda de uniformes a la OTAN para poder proveer al ejército belga. ¿Qué pasa? Que bueno, pues semanas después llegan uniformes de la Armada de los Estados Unidos para dársela a los soldados belgas. O sea, andaban soldados de Bélgica con uniformes estadounidenses cuidando las calles. Entonces, qué fuerte. Entonces, esto es bien pesado y nos pone en un contexto algo tan simple. ¿Cómo espera o con qué anhelo? Porque realmente es un mal viaje que se están dando los de la Unión Europea. Cuando vemos una España quebrada, vemos una Italia que no puede con todo el problema de inmigración, vemos una Grecia que han querido sacar de la Unión Europea precisamente por el no control de inmigración, con lo que pasa en Siria y todo esto que ha pasado en el Medio Oriente. Y ahora vemos una Alemania que también pasa por tiempos difíciles y una Bélgica que no tiene ni para los uniformes. ¿Cómo esperan enfrentarse a un monstruo financiero como lo es Rusia, que además el presidente chino ha reiterado que si Estados Unidos o alguna otra potencia se pone del lado de los Estados Unidos, directamente no van a dejar solos a los rusos? Es suicida, es tirarse, es inaceptable este tipo de situación. Así es. Pues como te puedes dar cuenta, mi querido
Richard ha hablado de dos cosas claves. Lo que nos pasó hoy del camino de Francia, de París a Bruselas, 3 gasolineras sin gas, hasta la cuarta, y el gas valiendo 4 veces más de lo que costaba hace 3 meses, el petróleo, en este caso la gasolina derivado del petróleo costando el doble, y aún así los europeos insisten en meterse una bala en el pie, embargando el petróleo, a pesar de que Rusia los tiene amenazados con que si me dejas de comprar petróleo, te dejo de vender gas. Bueno, la otra parte que comentabas, Hugo, me parece muy importante que nuestra audiencia lo escuche, porque como bien dice aquí nuestra querida Alicia López, Alicia en el Canal de las Maravillas. Saludos, Alicia. Alicia comentaba lo importante de no estar viendo solamente la televisión, porque en la televisión tradicional ya dijeron que Putin tiene cáncer, que le quedan pocos días de vida, que esto, que aquello, que el otro, que Rusia tiene ya 30,000 muertos, que Rusia está a punto de rendirse, etc. Imagínate la cantidad de estupideces que tienen que decir en la televisión para seguir recibiendo chayote. Pero tú dijiste algo que me parece clave retomar. Los europeos, por lo menos en el G7, más Japón, más Canadá y Estados Unidos, el jefe de todos ellos, dijeron que no van a reconocer las nuevas fronteras que se reconfiguren a partir de que Rusia, decían, a contentillo de Rusia, a partir de que Rusia hizo la invasión. Yo no recuerdo hasta este momento, y corrígeme Hugo, y luego tú me corriges Richard si me equivoco, que Rusia haya renunciado a un territorio que haya conquistado militarmente. No, jamás, no lo recuerdo. Cuando perdió con Japón, después lo terminó recuperando en 1945. Perdió en la guerra japonesa en 1905 y lo recuperó en el 45. Y así sucesivamente. No se echa para atrás. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? O nada más va a ser simbólico. No lo reconocemos, pero como pasó en Crimea, tampoco te podemos sacar. Lo que pasa es que están tratando de rehacer el discurso, ¿no? Yo que lo mío es la comunicación estratégica, están bajo la marcha, bajo el camino, están reorganizando la estrategia en el camino de la situación, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que han estado haciendo? Haciendo un framing, se conoce así en inglés, esto del encuadre, del enmarcamiento del contenido para que el público tenga una realidad específica, o sea, le enmarcan la realidad a la gente para que crea eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la satanización, este maniqueísmo de que Putin es el Satanás y lo malo, etcétera, etcétera, y que Dios está con Estados Unidos, está con el Reino Unido, está con la Europa, etcétera, etcétera. Ese tipo de condiciones son las que utilizaron al comienzo, y ahora que ven que Putin es fuerte, que su gobierno es seguro, o sea, que su población incluso también está apoyándoles, están en esta situación de hacer una evaluación de daños, ¿no? Haciendo un conteo de daños. Y en ese conteo de daños están tratando de decir, bueno, Rusia, vas a ganar el conflicto en Ucrania, pero no te vamos a reconocer esos territorios que has ganado. Entonces, y Rusia es como que, bueno, no me interesa, yo soy un imperio, soy autárquico, soy un planeta, en un planeta chiquito, en un planeta más grande, me conviene no tener flujos migratorios de ciertas regiones porque tengo estas condiciones. Yo deseo que los rusos crezcan como población porque tengo un territorio gigantesco. Entonces, y también me conviene porque mi aliado del sur, que es dos de los países más poblados del planeta, China y la India, requieren mis recursos, pero ojo, China y Rusia tienen un excelente trato, una excelente relación actualmente. Y otra cosa más interesante incluso, hablando sobre lo que mencionaron ustedes de los ejércitos, la última vez que estuve haciendo algunas paradas por Europa, en el 2015, que justamente en esta época de los atentados, yo vi diferencias entre los ejércitos de Francia, Italia, España, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. No he pasado por Bélgica, pero me sorprende enormemente lo que ustedes mencionan. Y en los datos estadísticos, si ingresara a Suecia y si ingresara a Finlandia a la OTAN, ellos no tienen, o sea, no tienen, ni si, comparado con los ejércitos de la OTAN, serían incluso ejércitos más pequeños todavía, requerirían un apoyo logístico para desarrollo de tecnología, para implementación de estrategia, etcétera, etcétera, crecimiento de soldados. Ojo, en estos países la gente no quiere entrar al ejército, ¿no? No hay un deseo de la población para ser parte de cuerpos de seguridad en absoluto, no tienen esas deficiencias, necesitan migración. Entonces,
si necesitan migración para atender cafeterías, para atender restaurantes, hospitales, hoteles, etcétera, etcétera, imagínense en cierto tipo de trabajos más desagradables, se podría decir, como irse a una trinchera, ¿no? A ser parte de ejércitos, lo que le está pasando a Ucrania, que están utilizando milicianos, ¿no? Contratistas de todo tipo de países y entre ellos también ejército propio de Reino Unido y de Estados Unidos, de Canadá, ya en territorio de este país, de Ucrania. Entonces, las jugadas por donde ustedes las vean, el ratón está al frente de un gato y lo que tiene atrás es una pared. Entonces, yo siempre he mencionado que las estrategias de Europa, ya de salida, las terceras o cuartas vías, será la invasión tanto de África, o sea, se van a ir hacia el norte africano a través de España. Ustedes saben que existen unos gasoductos que el presidente de España aceptó, después de una reunión con von der Leyen, aceptó de mil maravillas ser el plan B, es decir, no, qué hermoso, ya dejemos todo el que allá se mueran o lo que sea, y vamos a empezar a invertir aquí en lo que falta de los gasoductos aquí en España, vamos a ver qué hacemos, y de repente tienen este conflicto en el norte con estos países, ¿no? Con Argelia y con Marruecos, en estos territorios donde tampoco los españoles, los franceses son bien vistos porque fueron invadidos, hubo saqueo, hubo muertes, hubo genocidio. Entonces en África también hay todavía un rechazo hacia lo europeo, no querrían jamás ser parte de la Unión Europea, es una visión completamente diferente hacia los turcos. Ellos tienen una visión muy distinta y el grupo Wagner y otros grupos rusos, el mismo gobierno ruso está avanzando en sus relaciones políticas y militares en estos acuerdos dentro de lo que es el norte de África, ¿no? En el Magreb sobre todo, no estamos hablando del Magreb, el gasoducto del Magreb y también el de Medgas, ¿no? En donde obviamente quienes están involucrados, porque España pasó por una época neoliberal tremendísima, ¿no? De ultraderecha, muchos de estos gasoductos no tienen soberanía estatal, sino que están manejados por empresas privadas, entonces tampoco es tan fácil el poder ponerlos en marcha o ejercer alguna política decidida, eficiente sobre este tipo de gasoductos, porque hay también intereses privados allí de por medio, y habría que nacionalizar lo que sería venezolizarse o bolivianizarse para la Unión Europea, y eso sería como un insulto, un absurdo para ellos, países donde nos han criticado tanto por buscar modelos nacionalistas, etcétera, etcétera, en América del Sur, ¿no? Entonces, el conflicto en Marruecos va a continuar, se va a hacer más complejo porque son torpes políticamente hablando. Los gobiernos actualmente de Europa son torpes. El gobierno de España, lo mencionamos con el presidente, ya le subí a presidente, profe. Es bien interesante, Hugo, y no hay que perder de vista lo que mencionas precisamente de este reclutamiento militar en el continente europeo en comparativa con los Estados Unidos. Como mencionaba aquí el profesor Jesús, el dinero que se le entrega o que se invierte por parte del gobierno de los Estados Unidos en el ejército estadounidense es enorme. Aquí los presupuestos en Europa no reciben presupuesto de promoción de reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a Estados Unidos y te ves miles de comerciales donde invitan a la gente y tienen una población con una idea militarizada. ¿Qué quiere decir esto? Los enseñan desde niño a que si ves a un militar, gracias por tu servicio. Thank you for your service. Gracias, señor, por su servicio. Y los ves fuera del ejército y siguen caminando todos derechitos, ¿no? Aquí en Bélgica eso no sucede. Es más, el sueldo, me preguntabas hace ratito fuera del aire, ¿cuánto es el sueldo promedio de una persona? Decía 1,200 euros al mes. Un soldado gana un salario mínimo, quizás 1,5. Entonces, vemos a un militar que le dicen, te vas a ir a matar con los rusos, oh, por 1,500. No, gracias, mejor me voy a trabajar. Por ejemplo, ¿saben cuál es el sueldo del personal de limpieza en la OTAN? El sueldo mínimo de un personal de limpieza en la OTAN son 4,000 euros. Wow. No es fácil entrar ahí, pero el personal de limpieza gana el doble, básicamente, de lo que gana un soldado que tiene que ir a jugarse la vida por unos cuantos grupos elitistas. Luego, entonces, por eso también es importante que se entienda el concepto de por qué tiene esa escasez y el terror de los belgas ahorita. Dicen,
¿Con qué dinero? Porque están, uno, en súper endeudados, porque durante el tiempo del coronavirus pidieron 1 billón de euros de préstamo al Fondo Monetario Internacional para poder dar un apoyo económico a todas las personas de comerciantes independientes para poder sobrellevar esta pandemia. Al momento en el que se hace la extensión de la pandemia, piden otro 1 billón de euros prestado. Entonces se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, y ahorita pedir una deuda más mete más en el hoyo no solamente a Bélgica, sino a toda la Unión Europea. No tienen los fondos financieros para sustentar una guerra, y una guerra, para poderla ganar, necesitas dinero. Si no lo tienes, es caso perdido. Luego, entonces, el aventarse al ruedo sin espada, sin trapo rojo, y ahora sí, en calzones rojos, pues, y además con aquel del que dependes en materia de energéticos. Creo que no pinta bien, ¿no? Como dice, si hace cuac cuac, si camina como pato, pues es pato, ¿no? Y sí, aquí, básicamente, la Unión Europea, al morder la red, que lo pone, se convierte en la carnada de la caña de pescar de Estados Unidos, y bueno, pues el tiburón aquí a pescar era Rusia, y pues los que serán comidos serán los de la Unión Europea, si siguen con su cantaleta de quererle jugar a los valientes en contra de los rusos. Terminarán siendo devorados, terminarán en una situación caótica, porque Rusia lo único que tiene que hacer es cerrarles la llave del gas, que ya vimos que no hay, ¿sí? Cerrarles la llave de la electricidad. Ya lo van a ver cuando vayamos a las tiendas aquí de donde se proveen los productos. Ni siquiera hay aceite de girasol, porque uno de los mayores proveedores precisamente de esto eran los ucranianos, y al momento en el que hay este conflicto con los rusos, se deja de proveer el aceite, o sea, hasta para cocinar. Entonces sí es algo muy difícil. Te das cuenta que lo que compré en Francia en un Costco, vamos a hacerle publicidad al Costco, sí, eran productos provenientes de Estados Unidos, básicamente. Costco gringo. Un Costco gringo proveniente de Estados Unidos, que son ellos quienes están mandando, fíjate la ironía de las cosas, aceite de oliva, que normalmente los italianos eran los mayores proveedores de la Unión Europea, y españoles, ¿sí? Entonces, ni italianos ni españoles, vienen a Estados Unidos, y ellos son los que ahorita empiezan a proveer de productos básicos a los europeos. Dices, y además lleno el Costco, lleno completamente. Y les digo una palabra, una frase que va a sonar mucho en el futuro: latinoamericanización de Europa Occidental. Esto es lo que va a causar la guerra de Ucrania. Latinoamericanización de Europa Occidental. Ahora, ojo, siempre he manejado la teoría de que Europa o la OTAN buscará, porque Europa no tiene los recursos naturales que sí tiene Brasil, que sí tiene Venezuela, que tiene América, que tiene México. Entonces, la situación es, después de perder la guerra, esta sería la pregunta real, después de perder la guerra, que ya la tiene casi perdida, aunque hubo un repunte del ejército ucraniano y de los mercenarios en estas últimas semanas para hacerlo quedar mal al presidente Putin en el desfile de la victoria, hubo un repunte el fin de semana pasado y días previos, ¿no? Hasta hace 3, 4 días, han muerto una cantidad de soldados y de mercenarios. ¿Lo leíste? Extrañamente sensual. ¿Qué cosa? ¿Perdón? No escuché. Es que estamos viendo acá una persona que se está manifestando a favor de la guerra y que dice que Rusia no le sirve a Europa ni para el arranque, un polaco obviamente, y nos da mucha risa porque tú acabas de dar un concepto bien, es complejo, atinado. Hugo, pero atinado. La latinoamericanización de Europa Occidental, que será el resultado de lo que pasa en Ucrania. Y luego vemos al polaco diciendo que Rusia no le va a servir ni para el arranque. Pues qué mejor ejemplo de latinoamericanización que esto. Ahora, Richard mencionó una cosa que es parte de lo que impulsaba la premisa de trabajo de esta charla, de esta sesión de geopolítica. El temor que tienen los europeos, porque a pesar de que invierten 3 veces más dinero que Rusia, no tienen esta capacidad disuasiva. Y entonces, mira lo que dice el periodista Javier García: he cubierto muchas guerras y conflictos. A ninguno de ellos vinieron nunca políticos, estrellas de cine, famosos y músicos extranjeros a dar conciertos. Vimos a Bono, vimos también a Arnold Schwarzenegger, hasta reconociendo que a su padre había sido nazi,
y reconociendo el dolor y el desgarre de la guerra, hablándole a los soldados rusos, y hemos visto a otros famosísimos personajes de Hollywood. O sea, la maquinaria de propaganda está al 100, y esto que dice Richard, de Costco al sur de París, vendiendo millones y millones de euros de mercancías, desplazando a negocios franceses, de por sí lo francés es muy caro en general. Pues sí, estamos viendo un proceso de penetración en sentido figurado y en sentido real por Real. parte de Estados Unidos sobre Europa, y les tiene comida el mandado. Javier García, Profe, aquí en la pantalla, es... Profe, usted habrá visto en cada uno de los lugares que ha ido de Europa un McDonald's, en los Sí, lugares sí, más seguro. turísticos y más antiguos, repleto los McDonald's en Europa. O sea, ¿qué pasó con la famosa comida francesa, la comida italiana, la comida española, que en América se vendía muy caro? En los restaurantes más caros de nuestros países eran comida europea. Ahora, en cambio, hay una latinoamericanización, o sea, mejor dicho, hay una proliferación en Estados Unidos de restaurantes caros, brasileños, peruanos, mexicanos. Es la comida más importante en esos países. Es Aquí, casi aquí, aquí, negocio en, seguro. aquí, en, aquí en Europa está habiendo una americanización gigante. De hecho, hacíamos los comentarios y Son lo años. comentaba tu ella esposa y decía, me siento como si fuera entrando a San Diego. ¿Sí? Entonces, y se veía en la parte de abajo de la pie de carretera precisamente unos tipo barns, como tipo casitas de granja, completamente estadounidense. Y decía, mira, incluso el formato en el que están transformando la conceptualización de las tiendas Brutal. completamente americanizadas, brutal, brutal. Te comentaba precisamente aquí cerca de donde está el estudio, que es casa de ustedes, de toda la audiencia de tuya también, Hugo, cuando quieran venir a Bélgica, donde le decía, había unas casitas preciosas hechas con toda la perspectiva, toda la visualización, todo el formato de estructura arquitectónica europea, completamente destruido. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a poner un tipo bolsa de valores, un tipo Wall Street, para hacer departamentos de lujo para que los empresarios a nivel mundial puedan venir y quedarse ahí. Y de repente, pues vamos a poner algunas esculturas representativas a los pitufos que son creados aquí en Bélgica. Entonces, tú, están como dirían en España, ¿están de broma o qué les pasa? Es realmente un insulto a la propia cultura, pero bueno, ahora sí que con todo respeto para los belgas, porque yo aquí vivo, pues vemos la falta precisamente de esa cultura propia y de esa identidad propia que sí tenemos en Latinoamérica, cada uno de los países, en el Ecuador, en Bolivia, en el Perú, en México, donde nos apegamos a nuestras raíces. Aquí, Bélgica, por ejemplo, sabemos bien que es una unión de tres colonias, tanto francesa, holandesa y alemana, lo cual genera una distorsión y falta de apego a unos valores iniciales porque todos son diferentes. Luego entonces, pues ahora ves a nuevas juventudes que, volviendo al tema mencionado por Hugo, no quieren unirse a un ejército porque dicen, ¿yo a quién sirvo? ¿A los alemanes, a los holandeses o a los francófonos? Luego entonces es una confusión de decir, pues ¿por quién voy? Y cuando se dan cuenta o son un poquito más analíticos, que en general la cultura europea suele ser más analítica y culturalmente hablando, pues más estudiada que el resto del mundo, vamos a decirlo tal cual es, pues empiezan a decir, a ver, espérame, me estás vendiendo una idea con Rusia, cuando a través de los años he visto que la Alicia Rusia es de las más poderosas del mundo. Oye, me estás aventando a que me mate yo solo. Yo no me voy a aventar a eso. Prefiero meterme a trabajar y ganarme mi vida más tranquilo, donde puedo ganar más dinero, aún siendo un barrendero de la OTAN. Sí, imagínate, Hugo, el desincentivo que existe ya en estas estructuras internacionales para que al soldado, al que va a quedar mutilado, el que va a dejar huérfano a su familia, a sus hijos, el que va a dejar viudas a sus esposas, gana menos que el de la limpieza. Y digo, no es que hacer la limpieza en la OTAN sea denigrante ni mucho menos. Que no me corran a mí, que no me corran a mí. Ya quisieran muchos tener un sueldo como el de allá, pero me parece que también hay una especie de desincentivo para que algunos prefieran dedicarse como a eso que a lo otro, ¿no? Y eso lo saben ellos. Ahora, yo que trabajo en esto de monitoreo de información que transmiten distintos tipos de canales de comunicación, ya hay campaña para acoger, atraer, publicitar
que latinoamericanos se involucren en la guerra de Ucrania. Ustedes solamente googleen un poquito de reportajes de la DW, de la BBC, de Televisión Española, en donde ya están sacando reportajes de americanos metidos en la guerra, en el conflicto, colombianos, peruanos, bolivianos, fotografías en Twitter, fotografías en Facebook, reportajes especiales de un boliviano, de un ecuatoriano, de un colombiano, que mayormente son marines, o sea, son soldados de Estados Unidos, pero, o sea, son migrantes de América del Sur que viven en Estados Unidos y que para estudiar, para ganar un buen sueldo, porque se gana muy bien en Estados Unidos siendo militar, se te arregla la vida cuando te metes al ejército en Estados Unidos. Entonces, y lo sé porque los conocí, yo viví en Virginia, alrededor mío habían bases militares y vecinos míos eran todos militares, ¿no? Entonces, y muchos son minorías, ¿no? Negros, latinos, etcétera, etcétera. Entonces, ya existe una campaña, como no van a pelear esta guerra los jóvenes europeos, porque además se junta este factor de los millennials, centennials, que son personas que no quieren entrar en los conceptos que vivieron las generaciones pasadas, como los baby boomers, etcétera, etcétera. Quieren irse al Caribe a vivir allí, en otro tipo de vidas, quieren ser youtubers, quieren ser traders de criptomonedas, lo que sea. Ellos no se van a involucrar en algo como esto, pero ojo, la generación de los baby boomers y un poquito de nuestra edad sí ha sido esta publicidad que ha sido eficiente desde el siglo pasado y antes también ha sido muy eficaz, porque ojo, es la generación racista. Tú dices que los europeos son analíticos y todo lo demás, pero ojo, tienen en el gen en el gen cognitivo, me refiero a la información que se vuelve parte del individuo, la que le enseñaron como cultura educativa, el tema del imperialismo, lo hemos hablado con el profe, el tema de la supremacía racial, etcétera, 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 porque el nazismo, si bien es cierto, surge de Estados Unidos de blancos migrantes europeos, de todas maneras esos blancos migrantes son de origen europeo. Y esos conocimientos, el nazismo, el fascismo, vienen de la región donde ustedes se encuentran en este momento. No vienen de la Unión Soviética, no vienen de Rusia, más bien humanismos vienen de por allá. Si leemos a Tolstoy, a Dostoyevsky, a todo lo que ustedes quieran mencionar de los genios literarios de toda esa región del este. El fascismo, el genocidio vienen del país o de los países donde ustedes se encuentran. La esclavitud de los negros en África, el genocidio que se hizo en América con las tribus y con las naciones aborígenes americanas, australianas y todas las demás, viene de la región donde ustedes se encuentran y es la región beligerante. Entonces, el conflicto va siempre a empezar desde donde ustedes se encuentran. Por eso hay la unión de la OTAN, se encuentra en Bruselas, también está la Unión Europea, se encuentra en Bruselas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen los países no imperialistas o que tienen sus círculos bien definidos, megapaíses, ¿no? Estas meganaciones que son pequeños planetas, China, Estados Unidos, Rusia, lo que hacen es, por lo menos estos dos últimos que menciono, ver qué es lo que hace el rival para enseñarle, educarle de que con ellos no puede funcionar el imperialismo. O sea, quieres mi gas, quieres mi petróleo, porque ya eres una región decadente, estoy hablando de la Unión Europea, es un imperio en decadencia. Entonces, lo que hacen es desesperadamente querer ingresar a Rusia y obtener gas de manera cual sea. Físicamente lo están probando en Ucrania con la guerra para ver si enviando armamento sofisticado. El armamento más sofisticado que tiene toda la OTAN está siendo utilizado en este momento en Ucrania. Han tenido ciertas victorias, hay que decirlo, han sido muy golpeados la infantería rusa, pero en otro caso no están funcionando la tecnología versus la tecnología rusa con lo que es en el aire, ¿no? Entonces, en el aire realmente no tienen absoluta victoria, ni siquiera se han visto los últimos cazas Su-35 que tiene Rusia. Entonces, todavía se siguen viendo los bombardeos, se siguen viendo los Tupolev, entonces todavía no no ve con necesario Rusia utilizar cierto armamento sofisticado. Los S-500 todavía no han sido utilizados, todavía trasladan hacia el Donbass S-300 y por ahí uno que otro S-400. O sea, ni siquiera Rusia ha utilizado esa tecnología. Los Kinzhal todavía no los han probado algún armamento sofisticado, pero realmente los Kinzhal no han sido utilizados. Los Poseidón no han sido utilizados. Estos submarinos nucleares que están por allí en alguna parte no han sido utilizados todavía. Entonces, todo ha sido un palabrerío, una guerra de Hollywood, una guerra publicitaria. Mira, y también... Hugo, es importante, y disculpa que te interrumpa, pero es bien importante que se aclare bien esto que estoy mencionando de la cultura, porque precisamente mencionaba y hacía mención clarito, valga la redundancia, de que hay una cultura
de estudiar más, de leer más, comparativa a nuestros países latinoamericanos. Mencionaba que aquí gobierna la derecha extrema y que existe precisamente esa supremacía que los convierte en arrogantes en grandes partes, no a todos, pero gracias a esa arrogancia de supremacía que tienen en sus modus operandus, los convierte precisamente en deficientes, porque el momento en el que se sienten supremos, se sienten estudiados, no son capaces de aceptar. Te decía precisamente uno de los comentarios y te tocó verlo precisamente con una persona. Nos pasó un detalle muy chistoso que les voy a compartir hoy. Veníamos de París y un señor, normalmente tienes que pasar por los pasos peatonales que están pintados con las líneas gruesas y blancas. Entonces, si tú vas por la calle normal, pues tú avanzas normal. Un señor se lanza con 2 de sus hijas, ¿sí? Y nosotros veníamos normal y yo no bajé la velocidad. El tipo francés, en lugar de decir, perdón, estoy pasando por donde no debo, se enoja todavía. Y yo dije, ¿qué le pasa a este personaje? Entonces, parte de su supremacía es creer, y te ven, por ejemplo, aunque nosotros no tenga, a mí, yo lamentablemente no tengo el color bronceadito porque se despinta uno estando aquí por la falta de Muchos sol. años en Bélgica, claro. Invierno 7 años ya acá en Bélgica, pierde uno el color bonito de nuestra tierra que nos da el sol, ¿no? Que nos regala nuestra tierra, pero te ven diferente, nos ven latinos, es obvio, ¿no? Y luego entra el clasismo de decir, ¿sabes qué? Pues, ¿y por qué no te paraste para que yo pasara como si fueran reyes y tuviéramos que tenderles a alfombras rojas? Lo mismo pasa ahorita en ese tipo de conflictos. Y el de la gasolinera también. El de la gasolinera. Íbamos pasando y precisamente el tipo llegó y se paró y pues yo paso para poner mi gasolina. Pasa por el otro lado. ¿Qué te crees? O sea, ni siquiera has conectado tu manguera, yo paso por aquí, ¿no? Entonces, y después bloqueó el paso y puso su manguera, ¿no? Y sí, me pasé por el otro lado después, pero le comentaba al profesor, es parte de su supremacía. Y yo le dije, ¿por qué me voy a pasar por el otro lado? Si yo llegué aquí antes que tú, ¿no? Entonces le digo, al principio yo como que me callaba porque no hablaba muy bien el francés, pero ahorita que lo hablo les contesto, le digo, ¿qué onda? O sea, no hay, desde mi perspectiva, no hay diferencia entre los seres humanos, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar y reconocer, y estos personajes, a través de estas redes, porque hay mucha gente que nos sigue desde Japón, lo comentábamos, desde China, vemos aquí gente de Los Ángeles, vemos a personajes que nos siguen precisamente de otros lados. Perdón que haya interrumpido a Hugo, no. Veo que aquí dicen siempre interrumpo, no, fue precisamente porque es importante que se aclare este detalle, para que se entienda y se tenga una perspectiva más amplia del tema que estamos trayendo a flote. Ahora sí, perdón que te haya interrumpido, Hugo. Si Hugo. analizan los libros de historia, jamás ha habido un imperio que pida perdón por hacer lo que hace un imperio. Genocidio, invasión. No. ¿Lo ha hecho Francia? Nunca lo hizo. ¿Lo ha hecho Alemania? Nunca lo hizo. Solamente con el tema nazi, ¿no? Supuestamente. No lo hizo sí. España cuando Pero España jamás ha pedido perdón, y el presidente Obrador dijo, como sugerencia, deberían pedir porque hicieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Como acto humanitario para llevar una celebración. No tienen eso. No tienen eso. Los imperios no van a pedir perdón. No lo hacen. Y Reino Unido tampoco pidió perdón, ni siquiera en el último conflicto, el de las Malvinas, que deberían pedir perdón por haber llevado armas nucleares. América del Sur casi sufre un bombardeo nuclear. No han pedido perdón y no lo van a hacer por esa visión que usted mismo lo dice, estimado Richard. Y el profe también me lo comentó un día, que no vamos a decir en qué circunstancia, pero hablando con, no sé cómo decirlo, con ciertos personajes europeos de opinión, surge en ese momento, en algunos momentos, cuando tú interlocutor es europeo y tú le dices, discúlpeme, eso no está bien, o dices algo que no saben, como el sudaca, como y es mal usado el término latino, porque ustedes están en Bélgica y eso es latino, región latina. Si te vas a Francia, esa es región latina, ¿no? Entonces, el decir que nosotros somos latinos y ellos son europeos, ¿de qué estamos hablando? Por eso a mí no me gusta el término. Yo soy americano, lo digo así abiertamente, y de ahí me voy segmentando, ¿no? Oye, Hugo. Y americano también es un concepto eurocéntrico porque proviene de Américo Vespucio. Sí. No paramos con la guía. Bueno, por aquí nuestro querido amigo Diógenes nos dice que Erdogan está tratando de ganar tiempo al tratar de sacarle algo, como buen negociante que es turco, a la Unión Europea y a la OTAN, al oponerse a la entrada de Suecia y principalmente de Suecia. Él dice que de los dos. Yo digo que no, porque yo escuché una declaración de
Erdogan diciendo adelante Finlandia, pero no Suecia por su apoyo a la causa kurda. Bueno, Suecia hoy, dijeron en Suecia los principales, bueno, el ministro del Exterior sueco, que para ellos era importantísimo meterse a la OTAN porque eso iba a disminuir una gran posibilidad de guerra en el norte de Europa. Sin embargo, Finlandia, a diferencia de Suecia, que desde el año 2005 empezó a desarmar a su ejército, empezó a reducir abiertamente y abruptamente el tema presupuestario para la defensa, Finlandia, por el contrario, lo cuadruplicó. O sea, Finlandia, teniendo la mitad de población de Suecia, tiene un ejército 4 veces más poderoso que el de Suecia. Quisiera compartir un video y luego preguntarle sus reacciones, un video de la BBC sobre Finlandia, porque parece ser que tal vez por Finlandia estemos en 3, 4 o 5 meses hablando de lo que estamos hablando hoy en Ucrania. Así que sin más, les pido que me acompañen a verlo. Finlandia, el próspero país nórdico que conocemos como ejemplo de bienestar y desarrollo en Europa, tuvo un largo camino hasta convertirse en una nación. El territorio de lo que hoy llamamos Finlandia le perteneció a Suecia, su vecino del oeste, por más de 700 años, hasta el siglo XVIII, y luego fue conquistado por el Imperio Ruso, su vecino del este. Ahora, con la guerra en Ucrania, su origen como país vuelve a ser relevante porque comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y una larga historia común. De eso hablamos en este video. Hasta mediados del siglo XII, Finlandia fue campo de batalla de sus principales vecinos del Báltico, envueltos en una rivalidad económica y religiosa. Por un lado, el Reino de Suecia, en plena expansión, fiel a la Iglesia de Roma. Por el otro, la República de Novgorod, un extenso estado medieval que ocupaba territorios de la actual Rusia y estaba alineado con la Iglesia bizantina. En 1323, Suecia se impuso y un tratado estableció que la zona occidental y sur serían incorporados a Suecia y a la cultura europea occidental, y la parte oriental, llamada Karelia, al mundo ruso-bizantino. Durante el dominio sueco, el principal centro urbano y sede episcopal de Finlandia era Turku, al oeste de la actual capital Helsinki. Además, se implantó el ordenamiento jurídico y social escandinavo y el sueco se convirtió en el idioma oficial. Básicamente, se trataba de un territorio gobernado desde Estocolmo. Pero a principios del siglo XIX, la historia dio un giro. Suecia perdió su condición de gran potencia y tras una guerra, el gran imperio ruso conquistó Finlandia en 1809. Esto trajo muchos cambios políticos y administrativos al territorio y, lo más importante, le dio más autonomía a Finlandia. Pasó a convertirse en una unidad nacional y territorial bajo la figura de un gran ducado autónomo, eso sí, bajo el mando del zar de Rusia, Alejandro I. 3 años después de haber conquistado Finlandia, los rusos cambiaron la capital de Turku a Helsinki y dejaron la impronta de su poderío en una ciudad reconstruida con varios edificios públicos impresionantes en estilo neoclásico. Las nuevas edificaciones rodearon a la Plaza del Senado, que se convirtió en la máxima autoridad en el territorio y símbolo de la autonomía ganada. Además, se reinstaló la Asamblea finlandesa, suspendida durante el dominio sueco, en la que estaba representada la nobleza, el clero, la burguesía y los campesinos. El idioma oficial dejó de ser el sueco, que en realidad era poco hablado, y en 1863 el finés fue la lengua oficial en este territorio. Y en 1878 Finlandia logró tener por primera vez un ejército propio. Todos estos cambios políticos que permitieron la autonomía de Finlandia a la vez dieron fuerza al movimiento nacionalista finlandés. Y esto incomodó al Imperio ruso en plena decadencia y amenazado por la naciente revolución bolchevique. El miedo al separatismo finlandés llevó a Rusia a una política de rusificación y su primera misión fue abolir la autonomía finlandesa. Entre otras medidas, se impuso el ruso como tercera lengua y se ordenó la disolución del ejército finlandés, algo que provocó una importante resistencia que aprovechó la vulnerabilidad que vivía Rusia. Y cuando Moscú enfrentó el estallido de una primera revolución en 1905, Finlandia dio un paso clave. La asamblea de 4 estados fue sustituida por una asamblea unicameral, elegida por sufragio universal, donde por primera vez participaron las mujeres, algo inédito en Europa.
Mientras, en paralelo a la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Lenin, seguían impulsando la revolución en Moscú contra el Imperio ruso y el zar Nicolás II, que triunfó en 1917. Precisamente esta inestabilidad en Rusia fue aprovechada por Finlandia, que el 6 de diciembre de aquel año declaró su independencia. Pero el flamante país independiente estaba a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que volvió a enfrentarse a su vecino, Rusia. Pues en agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética, de la que Rusia era la república más grande, firmaron un pacto de no agresión con una cláusula secreta que afectaba a Finlandia, dejando al país dentro de la esfera de influencia de Moscú. Sin embargo, el rechazo de Finlandia a que se establecieran bases militares soviéticas en su territorio desató un enfrentamiento histórico contra la URSS en 1939, la llamada Guerra de Invierno. Finlandia logró detener los avances soviéticos, pero no pudo evitar ser despojada de una parte de su territorio. Tras el enfrentamiento, que duró poco más de 4 meses, Finlandia tuvo que ceder sus provincias del sudeste a la URSS. Hay historiadores como el británico Geoffrey Roberts que piensan que fueron esas pérdidas las que llevaron al gobierno finlandés a aliarse durante la guerra con la Alemania nazi en contra de Moscú. Esta decisión le costó miles de vidas y puso en peligro su existencia. Pero fue entonces que hacia el final de la guerra, los líderes finlandeses prometieron neutralidad y amistad a la Unión Soviética, algo que en lectura de algunos historiadores fue lo que dio un giro al conflicto y salvó a Finlandia de la invasión rusa y del comunismo, en una política que quedó acuñada como la finlandización. Básicamente se refiere al proceso en el cual un país, con el fin de mantener su soberanía, opta por no hacer frente a un vecino más poderoso. Por eso, para algunos, el término es despectivo. Y esta política, criticada por Occidente, continuó durante la Guerra Fría tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Finlandia se mantuvo neutral en términos militares y de política exterior, sin sumarse a la OTAN, pero tampoco al Pacto de Varsovia, al que Moscú le quiso incorporar. Pero con el fin de la Guerra Fría también terminó la finlandización. Finlandia fue acercándose también a Occidente hasta el punto de que en 1995 pasó a formar parte de la Unión Europea. Pues querido Richard, como ves, el tema de Finlandia ha sido complejo, complicado también, Hugo, porque por un lado, Bruselas advierte que los ejércitos europeos son débiles para enfrentarse ahora a un... Pero por otro lado, no dejan de provocar una amplia y absurda, pero finalmente provocación, la que están intentando con Suecia y con Finlandia. Quería que viéramos particularmente este reportaje de la BBC para comentarlo, porque no deja de llamar la atención que históricamente Finlandia tuvo este problema pues fuerte con en entonces, vamos a ponerle Moscú para no entrar en Unión Soviética y ahora Rusia, antes comunistas y ahora zaristas, pero Moscú y Helsinki han tenido una relación compleja, comparten 1.300 kilómetros de frontera, y ahora lo que hace Finlandia, que me parece que si antes, en Guerra Fría, no les pasó nada, bueno, pues ahora tampoco les pasaría nada, dependen 100% del gas de Rusia, es con todo y que están preocupados por la debilidad tentativa de los ejércitos europeos, esto es Suecia, Finlandia, una provocación y estirar la cuerda, a ver hasta dónde Rusia sigue mordiendo la trampa. Hugo. Sí, bueno, saludarle a su esposa, que siempre que trae un video o una imagen hay mucho bagaje, me hace soltar la lengua. La reportera que trabaja en BBC es de Guayaquil, es ecuatoriana, es una chayotera y los chayoteros acá son muy bien pagados. La mayoría de NTN 24, un canal de ultraderecha colombiano, todos son mujeres simpáticas de Ecuador, de Guayaquil sobre todo, y la CNN también tiene algunos, pero una larga data de gente que mientras el Ecuador se quemaba, ellos decían que todo estaba bien, todo era perfecto. Entonces, me desagrada verla a ella ahí porque obviamente sé quién es. Pero bueno, para ir con este tema de los países del Báltico, hay que entender que estas naciones satélite que surgen en este periodo histórico necesitan recursos naturales y se sienten atrapados, se sienten pequeños y buscan la forma de crecer, como ese mismo pensamiento europeo que dijimos hace un momento. No son pueblos históricos, antiguos, milenarios, que buscan la posibilidad de sobrevivir, de existir, ¿no?
Y claro, obviamente son un pueblo más pequeño que los eslavos, pero de todas maneras quieren avanzar. Entonces, siempre en las guerras y en los conflictos, los países del Báltico, sobre todo, buscarán aliarse con un enemigo de Rusia o de la Unión Soviética en su momento para ganarle territorio a la Unión Soviética en esa época, y ahora en el conflicto de Rusia también ganarle territorio. Pero lo que ocurre, como dijo el profesor temprano hace un momento, es que los eslavos, que ahora se comprenden dentro de, son muchas naciones y nacionalidades las que hay en Rusia, pero mayormente los eslavos, que son los que le dan frente, los que se desarrollan en ponen esta frontera del este, ¿no? Entre el oeste y entre el occidente y el este, los eslavos, que son los que están peleando toda esta batalla y esta guerra, nunca han sido, producen enfrentamientos fuertes, o sea, no permiten que avancen los occidentales, las naciones, sean teutones, sean finlandeses, sean, por ejemplo, ustedes en el video vimos un poquito sobre la guerra entre los suecos y entre los eslavos, histórica de cientos de años, y que siempre con avances suecos y mayormente los eslavos también ganaron su territorio. Entonces, el tema es que estos países del Báltico, ¿no? También incluyendo a los que están ahora en la OTAN, ¿no? La otanización de Estonia, Letonia, Lituania, que en mi parecer no deberían existir, deberían ser una sola nación. Si es que quisieran fortalecerse como para tener futuro como nación, ellos más bien, en vez de estar divididos, deberían estar unificados, si es que realmente quisieran. Y en el caso de Suecia y Finlandia, buscar una alianza o algo por el estilo, pero lo que Finlandia busca es crecer hacia el este, ganarle territorio ahora a Rusia, y ese resurgimiento de ese pensamiento a través de la unión con la OTAN es también lo absurdo, es también la cosa, es también apostarle al casino, ¿no? Es sentarte en la mesa del casino haciendo esa referencia. Yo no juego, pero creo que todos estamos familiarizados con eso. Irte a un casino de Las Vegas o de cualquier país y apostarle al casino, ¿no? Quererle ganar a la casa, ¿no? Y lo que va a terminar pasando es que te quedas sin zapatos, sin pantalones, ¿no? Y eso es lo que está haciendo en estos países, otanizándose. Y la OTAN, claro, obviamente hay intereses de Alemania, de Francia, de los que están yéndose más hacia el occidente, ¿no? También de Estados Unidos, porque ¿cuándo ocurre esta desesperación de los países del Báltico? Cuando Noruega empieza a dar visos de que el gas y el petróleo se está acabando. Cuando Noruega empieza a disminuir las cuotas y les dice, ojo Europa, no te puedo seguir mandando mucho gas o mucho petróleo como antes porque se están acabando las reservas en Noruega. Entonces, ocurre algo chistoso, que cuando Noruega empieza con esas críticas, con esas informaciones, Donald Trump hace como 5 años empieza a decir que iba a comprarle a Noruega Groenlandia, ¿no? ¿Por qué Groenlandia? Ese tipo de información no hay que olvidarla, porque todo tiene que ver, ¿no? Ahí hay recursos naturales. Ahí se está dando el viso de que si no va con Rusia, vamos a ver si es que en estos territorios gigantescos que le pertenecen a Noruega, tal vez haya gas y petróleo para que Europa siga existiendo. Entonces, Noruega ya no tiene, Reino Unido tiene problemas con, ya lo he dicho 20,000 y 30,000 veces, somos los únicos que mencionamos esto en este espacio. En ningún otro medio van a escuchar que el Brent se está acabando. Más bien la cotización del Brent sigue siendo patrón de referencia, pero el Brent se está acabando. Ya han utilizado hasta el fracking en esos territorios, en ese mar del norte, y ya se está acabando. Entonces, estamos diciendo de que más o menos ya gas no hay, ¿no? Así de simple. Europa ya no lo tiene y ya se demuestra, porque ya hay las resignaciones y Rusia cierra la llave, como dice el profesor, ya se acabó el verano en el invierno. O sea, y en el caso del petróleo, que todavía hay, porque todavía hay el Brent y todavía tiene Noruega petróleo, estamos hablando de que aproximadamente en el mejor de los casos tenemos 7 años, pero en la realidad es que solamente hay 3 años más. ¿Qué pasará en esos 3 años? Lo mismo que hizo Hitler en su momento. La desesperación le llevó a romper el tratado de paz con la Unión Soviética y a tratar de invadirla por petróleo, porque no iban a ganar la guerra sin energía. Eso no ocurre, eso no puede pasar. Ninguna nación, así sea el imperio que sea, puede ganar un conflicto sin energía, sin fuente de energía. Oye, Hugo, y aquí, a pesar de que tiene la experiencia de Napoleón, que los derrotó el invierno ruso, y a pesar de que tiene la experiencia de Hitler, siguen sin entender, Richard, que con los rusos por las malas nada. Richard, ahorita quiero preguntar tu opinión sobre Finlandia, pero quiero agradecerle antes a Miguel Domínguez por el super sticker que nos hace llegar
y también al buen Rafael García. Muchas gracias, mi querido Rafael García, por el apoyo, y a las más de 3,300 personas que nos siguen acompañando en esta tardecita rica de sábado 14 de mayo. Muchas gracias. Tu opinión, Richard, sobre todo esto de Finlandia y sobre que no han aprendido los europeos ni de Napoleón ni de las experiencias amargas de Hitler. Es bien importante, y bueno, agradecerle a la audiencia que está aquí bien pendiente, bien activa en los chats, en los superchats con nosotros. Es muy interesante, es un gusto estar aquí también con Hugo. Recordarle a la gente, dar likes, hay que subir la cantidad de los likes, hay que compartir en sus redes, hay que suscribirse si no lo han hecho. Es bien importante para que siga creciendo esta red y que siga creciendo el nivel de entendimiento de estos temas que pues nos ayudan a cultivarnos más cada vez en esto y aprender unos de otros a través de este intercambio de comunicaciones. He aprendido yo a través del presidente Andrés Manuel López Obrador de México que para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, y tocábamos precisamente hace unos momentos de la falta de cultura de identidad que se vive aquí en Bruselas, Bélgica, o en Bélgica en general, por ser un país que se unió de 3 colonias, holandesa, alemana y francesa. Una falta de identidad por parte de los ciudadanos en el país, pero en el tema de Finlandia no es lo que pasa aquí en Bélgica. Es un país escandinavio, es un país donde la cultura vikinga estaba muy establecida, y si nos vamos al pasado, eran personajes que eran utilizados como, o que se vendían como mercenarios para atacar a otros países. Y uno de sus primeros, o durante muchos años de la historia vikinga, que es interesantísima también, sus pleitos primarios, hasta que, bueno, se encontraron con Inglaterra, pero al principio todos sus pleitos eran con los rusos. Siempre, si nos vamos a épocas milenarias más hacia atrás, el pleito y las diferencias por el territorio de la antigua Unión Soviética o Rusia ha existido entre Finlandia y ahora los rusos. Esto no es nuevo, y es, sí, volviendo al tema de la identidad y del orgullo de esa cultura, así, yo de esto vengo, estos son mis ancestros, pues los finlandeses tienen esa parte de coraje, ¿no? De decir, vamos sobre los rusos, ¿no? De esa confrontación constante. Sin embargo, también tenemos que ver una consecuencia. En la Guerra Fría ven que Ucrania está en todo ese rollo y no se meten, se quedan neutrales, como lo veíamos en el reportaje de la BBC. En la Segunda Guerra Mundial, yendo más atrás, se cambian de lado los finlandeses. Primero, apoyan el régimen fuerte de Adolfo Hitler con la Alemania nazi, que es toda poderosa, y al momento en que los rusos, y hay una Unión Europea antes de la OTAN y antes de la Unión Europea conocida como tal, pues al momento en el que ven la decadencia o la caída del imperio nazi, que era fuertísimo, Finlandia cambia su estrategia y se une a Estados Unidos, a Inglaterra y a los países que están destruyendo precisamente a esa poderosísima Alemania nazi. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos y ver qué estrategia política están buscando los finlandeses, porque también el unirse a una Unión Europea, pues significa recibir cierto presupuesto que los podría empoderar más financieramente como nación y dejar otra vez a la Unión Europea aún más en la ruina, porque al momento en el que se establecen como parte de la OTAN tiene la responsabilidad de proveerles cierto financiamiento, cierta ayuda financiera. Entonces, ¿podría ser un plano político financiero por parte de los finlandeses? Sí, que una vez más, aprovechando esta discrepancia mundial que existe, pues podrían tener tajada. Y si algo sabemos bien de los políticos en el mundo es que les gusta el dinero, van a ir hacia donde vean que hay un tipo de movilidad financiera que les pueda producir algún tipo de beneficio. ¿Podríamos ver eso con Finlandia? Sí, pero también no se debe dejar de lado que Finlandia, al momento en el que se está metiendo con los rusos, no han podido desde los inicios de su historia, desde que esos vikingos eran fuertísimos, nunca lograban acabar con los rusos. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente ahora, profesor Almejo, Hugo, sí, que tienen menos capacidad, que no tienen esos superguerreros que tenían en el pasado? Ahora sí que no tienen con queso las tortillas, dirían en mi pueblo. Pues sí, y a pesar de esto, siguen insistiendo en que enfrentarse a Rusia desde diferentes campos es lo que les va a salvar de un conflicto mayor. Me parece que los europeos y sus estructuras deterministas, que son bastante suicidas y que
van a terminar sacando de la comodidad en la que viven a muchos de sus habitantes, les va a estallar más tarde que temprano y las cosas nunca volverán a ser iguales como nunca lo fueron después de la Primera Guerra Mundial, porque recuérdense que en la Primera Guerra Mundial los europeos empezaron esta guerra que sería la que quedaría con todas las demás, una guerra que pensaban que duraría semanas, que terminó durando 4 años, que terminó con 10 millones de muertos, que terminó con 60 millones de heridos, damnificados, y que terminó con los que se conocen como las caras partidas, gente marcada, amputada para siempre, y estaban regordetes, contentos, ¿no? Le decían a esta época previa a la guerra, a la Primera Guerra Mundial o a la Gran Guerra, les decían la Europa de los años felices, la Europa de la inocencia, y terminó despertando brutalmente hasta 1945. Gracias a mi querido Pepe, el Ecoloco, por el super sticker que nos hace llegar. Mi querido Hugo, nos vamos. ¿En dónde te puede encontrar la gente y cada cuánto transmites? ¿Qué le tienes que ofrecer a la gente? Muchas gracias por el tiempo y por el espacio, profe. Maravilloso por estar aquí, siempre maravillado con usted y también con su excelente invitado. Y pedirle al público que se suscriba al canal de Tu Profe de RI para ver los 200,000 ya este fin de semana inscritos. También de la misma manera en nuestro canal Sorprendente Films, vea, subimos 20. Genial. Hemos tenido el enorme placer de contar con el público del Profe de RI en nuestro canal ahora y estamos ofreciendo contenido cada jueves, viernes y sábado. Los jueves estamos haciendo los análisis de las noticias en Diagnóstico en Caliente. Los viernes estamos haciendo cuestiones de libros y también algo que se llama Libro Sorprendente. Vamos a estar leyendo, que por cierto quería decirle e informarle que aquí tengo del público de usted, profe, quiero obsequiar este libro sobre el narcotráfico y drogadicción. Se llama Factómetro, Manual para proteger a tus hijos de las drogas, a infame mitotero, que es alumno del profe y que también siempre nos escriben cualquier cosa que nosotros publiquemos, siempre veo a infame. Ahí está con sus 20. Les felicito, les saludo, infame. Yo quiero hacerle llegar a México este libro. Se lo obsequiamos como nosotros en la productora, que también estamos por lanzar una editorial. Entonces, eso quería mencionar en este día, que realmente hay público muy bueno y queremos ser recíprocos con cada uno de ellos. Suscríbanse a nuestro canal, queremos llegar a los 10,000 suscriptores, ojalá lo podamos hacer en estos días. He visto que en las estadísticas que me dice el profe que revise, entran 12,000 personas a veces, pero solo se inscriben unos 200, 300, 500. No nos tengan miedo, somos paisanos, digamos, de la patria grande. Suscríbanse a nosotros, vamos a tratar de colaborar en la información que podamos. Y para terminar con el tema, yo sí me siento preocupado. Creo que estas guerras que les dicen mundiales, pero son originadas en Europa y terminan en Europa, son guerras europeas. Ojalá no nos afecten a nosotros en América, ¿no? Somos casi 1,000 millones de personas que queremos vivir en paz y hemos vivido demasiados conflictos. Los mismos europeos nos han causado, somos de origen europeo, hay que decirlo, pero siendo ya de estas tierras de varias generaciones, queremos que encuentren paz, queremos que encuentren la solución. La guerra no es la solución, la guerra, presionar a un imperio y que tiene experiencia armamentística de más de 500 años no va a lograr absolutamente nada. Y que nosotros como americanos, aunque seamos de Américo Vespucio, Abya Yala, podemos decir acá en las tierras del sur, Abya Yala, o Pachamama en Perú, con el quechua, que nosotros buscamos otro tipo de comunidad, buscamos otro tipo de camino, un ganar-ganar, y no somos imperialistas. No queremos tampoco que nos vuelvan a invadir. Entendemos que existe un conflicto en otro país, en otra región, y agradezco mucho este espacio para que el público de América Latina, de América del Sur, no me gusta la palabra latino, de América en general, entienda y comprenda de que estos son intereses de ciertas personas. No vayan a ese conflicto, no se dejen convencer de que están luchando la guerra entre el bien y el mal. Eso no es verdad, eso no es absolutamente cierto. Y lo que van a encontrar del lado ucraniano si se quieren meter a un conflicto ni siquiera es lo que les ofrecen. Sé que hay mercenarios colombianos, porque en Colombia lo que más producen es guerra. Hay muchos colombianos que están allí que se han pasado del conflicto de Yemen, se han pasado ahora a Ucrania, porque son personas que viven haciendo esto.
y que en su país les espera la cárcel por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, no caigan en ese error. La guerra es algo terrible y devastador, no tienen ni la menor idea de lo que significa. Y si hasta los mercenarios de la OTAN, de Estados Unidos, han ido a Ucrania, han salido corriendo con los pantalones sucios, es porque nunca se habían enfrentado a un ejército de a de veras, y cuando vieron los bombardeos y que Rusia no está jugando, y no es Yemen, no es Siria, no es Libia, no es ir a matar a mujeres y a niños, no es ir a violar mujeres, no es ir a esclavizar poblaciones que no tienen ni siquiera luz eléctrica o agua potable, es realmente una guerra contra un imperio. No lo hagan, es lo que quisiera recomendarle al público. Gracias, mi querido Hugo, te mandamos un abrazo. Gracias también al infame mitotero que nos manda un superchat, que dice también, muchas gracias, mexicano en Bélgica, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, profe, y también a todos los presentes. Gracias, don Infame, muchas gracias también a usted. También muchas gracias a don Fernando Casap, que nos manda un super sticker desde la Florida. Un abrazote, don Fer. Gracias por estar siempre al pie del cañón en este espacio educativo. Y a mi querida Alicia en el canal de las maravillas, gracias también. Dice, muy buena plática. Gracias a los tres. Gracias. Richard, ¿dónde te puede encontrar la gente y cómo cerrarías? Bueno, me pueden encontrar en Mexicano en Bélgica. Yo creo que ya mucha gente nos identifica. Yo ya te encontré. Varias veces. Es un gusto que me siga toda la gente, a tu bella audiencia. Conocer al profesor en persona es más increíble que lo que usted se imagina. Es realmente una persona hermosa por dentro, por fuera. Está grande el profesor, está fuerte el profesor. Usted no se lo imagina la grandeza que tiene este hombre aquí, que lado, ahora sí que física e intelectualmente, ¿no? Es un placer, en verdad, para mí. Yo estoy muy agradecido que esté visitándonos aquí en la casa de ustedes. Y bueno, pues aprender, yo aprendo mucho del profesor, le tengo mucha admiración, lo he dicho muchas veces. No me avergüenza decir, ¿sabes qué? Es un privilegio que la vida me regala de tener la oportunidad de encontrarme en persona aquí al profesor, a ti, Jesús. Es realmente impresionante, y bueno, que me des la oportunidad de estar aquí en tu canal también es brillante, y la audiencia que también pues nos apoya, nos ayuda a seguir adelante con sus comentarios, a que nos mejoremos también. Es bien importante todo esto que se habla, y comparto con Hugo. Nadie en su sano juicio va a estar a favor de una guerra. Nadie que tenga un poco de empatía o de amor por la humanidad va a soportar una pelea, un conflicto de esta índole. Yo he dicho, si tanto problema tiene Biden con Putin, pues que los metan a uno de esos octagones de la MMA y que se agarren ellos. Digo, le darían una joda a Putin a Biden, pero sin embargo, la gente no tiene la culpa. Te mencionaba, tengo pacientes aquí en Bélgica que son ucranianas. Tengo un amigo que es ucraniano, su esposa es rusa, y en verdad les genera mucha tristeza, porque existe amor, hablan el mismo idioma, comparten tierra y experiencias por muchos años. Entonces, caray, es una tristeza incluso ver, profesor, de repente, te mostraba un carro de repente que traía la etiqueta de la bandera de Ucrania, y ponían ahí, jódase Putin, ¿no? Entonces, con la F-word, dicen en inglés la palabra en F, ¿no? Entonces, no es justo que de repente se quieran linchar entre ciudadanos que podrían ser los mejores amigos simplemente por los intereses maquiavélicos de unos cuantos. No es justo. Nosotros siempre tratamos de generar esa concientización. Hay mucho ucraniano, mucho ruso que habla español, que sigue nuestros canales, y ahora sí que la invitación es, si usted cree que lo pueden poner en este tipo de conflicto o que su vida puede estar en peligro, tómase unas vacaciones. Mire, le aseguro que nuestros hermanos ecuatorianos, nuestra gente en México, los va a recibir en nuestros países con un abrazo, se les va a querer, y se dará cuenta de la hermandad y del amor que tenemos entre nosotros en nuestra cultura latinoamericana, en el continente americano, ¿sí? Que es única en el mundo. La hermandad que existe entre nuestros pueblos es algo que sí se debe de aprender, y que creo que desde nuestras plataformas debemos impulsar a la gente para que se evite este tipo de conflictos. Somos seres pensantes, y creo que debemos de utilizar ese don que único entre nosotros de analizar, de reflexionar, y de lograr persuadir y evitar este tipo de conflictos que lo único que generan es muerte, angustia, y bueno,
pues imagínate tantos años para construir una ciudad para que de repente con un misil sea todo destruido, no vale la pena. Espero que sea un llamado y que, mira, por lo menos un ucraniano, un ruso que nos escuche pueda decir, ¿sabes qué? Tienes razón, a mí me están diciendo que le entre a la guerra, pero tengo la posibilidad de salir. Una vida que se salve, profesor, yo creo que es un gran avance. Gracias por los comentarios, en verdad es un placer escucharte, Hugo, eres tremendo, en verdad, qué bárbaro. Ojalá la vida un día me regale el regalo de así como estoy conociendo aquí ahora al profesor Almejo, tenga también de conocer. Te tomo la palabra, voy a estar en Bélgica. Cuando gustes, aquí eres bienvenido. A darle un cocacho a Rafael Correa que no les abre la puerta. Me parece. Sí, oye, es que somos muy chiquitos, solamente tenemos 231,000 seguidores y aquí 200,000, entonces esa no es nos parte de las alcanza. equivocaciones Gente, que él comete. suscríbase, raza, suscríbanse aquí para que nos dé entrevistas Correa, porque si no, pues no alcanzamos. Esa es parte de los errores que él comete y que le causan después con el tiempo graves conflictos. Pues que con su pan se lo coma. Miguel Domínguez, muchas gracias por el superchat que nos hace llegar. Dice, excelente programa, muchas felicidades a los 3 de San Luis Potosí. Pues gracias. Mis queridos alumnos digitales, si esta sesión fue de su agrado, les pido que nos ayuden con sus manitas arriba, con sus likes, que también nos ayuden a compartir la transmisión, ahí donde aparece en el botón compartir, hacen clic, mandan ustedes el link, donde dice copiar y lo ponen en la red que usted prefiera. También les pedimos que se suscriban al canal de tu profe RI de Sorprendente Films, del Mexicano en Bélgica, y que activen la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Si está en su voluntad y en su posibilidad de apoyar este espacio, en el botón unirme les avisamos cómo. Y bueno, aquí ponemos en la descripción de este video todas las redes en donde podamos estar en contacto, ya sea en el nuevo canal de tu profe de RI 2.0, en donde nos estamos convirtiendo en sus ojos, en el mundo, en donde estamos viajando. Ya les estamos poniendo videos, pues, de los distintos destinos que estamos visitando. Son videos muy culturales, van a aprender mucho. Sabemos que hay gente que no tendrá la posibilidad de viajar, pero por lo menos queremos que no se ignore lo que existe más allá de nuestros horizontes. Y bueno, también les invitamos a que aquellas personas que nos han preguntado que cómo pueden apoyarnos, ahí tenemos nuestra cuenta de PayPal y también tenemos nuestra cuenta de banco para las donaciones. Esto decimos si está en su voluntad y en su posibilidad. Si no, con que nos vean, nos den like, compartan la transmisión y se suscriban, con eso créanme que nos ayudan muchísimo. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde Bruselas, Bélgica, y como siempre les decimos, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de tu profe. Tarde y muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Hasta